Una mujer seduce a un sacerdote y se obsesiona con él. Tiene un lunar muy grande entre las piernas, gritó en plena misa y todos quedaron pálidos. 9 meses después, se revela una verdad aterradora. Samuel estaba en su oficina, absorto en la lectura de un pasaje bíblico, buscando inspiración para el sermón del domingo. Su mente, sin embargo, estaba distraída, atrapada en pensamientos sobre Ana, la joven que había comenzado a asistir a la iglesia unos meses atrás. Desde su llegada, Ana se había mostrado particularmente interesada en Samuel, pidiéndole constantemente consejo y compañía. Al principio, Samuel había tomado su interés como el de cualquier otro miembro de la congregación, pero con el tiempo, empezó a notar que su presencia lo inquietaba más de lo que debía. Mientras intentaba concentrarse, el sonido de la puerta abriéndose suavemente lo hizo levantar la vista. Ana entró en la oficina con una sonrisa que parecía más seductora que inocente. Llevaba un vestido sencillo, pero la manera en que lo portaba hacía que fuera difícil no notar su figura. «Pastor, ¿tiene un momento?», preguntó Ana, su voz baja y cargada de una tensión apenas disimulada. Samuel asintió, cerrando la Biblia y tratando de mantener la compostura. «Claro, Ana, ¿en qué puedo ayudarte?». Ana se acercó, demasiado cerca, y se sentó en el borde del escritorio. Su rodilla rozó la de Samuel, y él se tensó. Ana lo miró a los ojos, sus pupilas brillaban con un destello de desafío. «Pastor, he estado pensando mucho sobre usted, sobre nosotros». Ana hizo una pausa, observando la reacción de Samuel. «Creo que siente lo mismo que yo, aunque intente esconderlo». Samuel tragó saliva, intentando alejarse discretamente, pero estaba atrapado entre la silla y el escritorio. «Ana, lo que estás diciendo no es apropiado. Eres una joven confundida, y mi deber es guiarte hacia la rectitud, no hacia el pecado». Ana sonrió, pero esta vez había algo de peligro en su expresión. «Samuel, no soy tan inocente como crees. Sé lo que quiero, y te quiero a ti. Si no me haces tuya, le diré a toda la iglesia que me está seduciendo». Samuel sintió un frío en su estómago, la amenaza era real, y lo peor es que sabía que, aunque no hubiera hecho nada malo, el simple hecho de la acusación podría destruir su vida. «No puedo hacer eso, Ana. Lo que propones es un pecado. Debemos detener esto antes de que vaya demasiado lejos». Ana se levantó, su rostro se endureció. «Si no lo haces, hablaré en plena misa. Y no solo hablaré, diré que tú comenzaste todo. Diré que tienes un lunar debajo de la ingle, algo que solo podrías saber si estuviera cerca de ti». ¿Cómo explicará eso a su esposa y a la congregación? Samuel palideció. ¿Cómo sabía ella eso? Era algo que había compartido solo con su esposa, algo que nadie más debía saber. La mirada desafiante de Ana lo dejó claro, ella sabía demasiado. «Ana, estás jugando con fuego». Samuel intentó mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. «Piensa en lo que estás haciendo, en las consecuencias que esto traerá para ambos». Ana se giró hacia la puerta. «Tienes hasta el domingo para decidir, Samuel. O me haces tuya, o arruino tu vida». Samuel la vio salir, su mente girando en espiral. Sabía que estaba atrapado en una situación desesperada, una que podía destruir todo lo que había construido. El domingo llegó demasiado rápido. Samuel no había dormido bien en días, su mente estaba nublada por la amenaza de Ana. Se había negado a ceder a sus demandas, confiando en que su fe y su integridad lo protegerían. Pero cuando entró en la iglesia esa mañana, no pudo ignorar la sensación de inminente desastre. La iglesia estaba llena, como todos los domingos. Los miembros de la congregación sonreían y saludaban a Samuel mientras caminaba hacia el púlpito. Pero él apenas podía devolver las sonrisas, su estómago era un nudo de ansiedad. Comenzó el servicio, su voz fuerte y firme mientras recitaba las escrituras. Pero entonces, a mitad del sermón, Ana se levantó de su asiento en la parte trasera de la iglesia y caminó hacia el frente. La congregación murmuró en confusión mientras ella avanzaba, su rostro mostrando una mezcla de ira y desafío. «Pastor Samuel, debo decir algo», declaró Ana, su voz cortando el aire como un cuchillo. Samuel se quedó helado, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Intentó mantener la compostura, pero sabía lo que estaba por venir. «Ana, este no es el momento ni el lugar», intentó decir, pero Ana lo interrumpió, levantando la mano para silenciarlo. «No.
Es exactamente el momento y el lugar, dijo Ana con voz firme. He venido aquí hoy para confesar que he sido víctima de un hombre que se supone que debe ser nuestro guía espiritual, pero que ha usado su posición para intentar seducirme. La congregación estalló en murmullos. Las miradas de incredulidad y escándalo se dirigieron hacia Samuel. Él levantó las manos en un intento de calmar a la multitud, pero la situación se le escapaba de las manos. Eso es mentira. No he hecho nada de lo que ella dice, dijo Samuel, intentando desesperadamente controlar la situación. Nunca intenté seducirla, ni a ella ni a nadie. Ana sonrió con frialdad. ¿De verdad? ¿Negarás todo, pastor? Entonces, dime, ¿cómo sé que tienes un lunar debajo de la ingle? Un lunar que tu esposa ni siquiera ha visto en años. Un silencio aterrador cayó sobre la iglesia. La esposa de Samuel, que había estado sentada en la primera fila, se levantó, su rostro pálido como la cera. Sus ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad y dolor. Samuel, por favor, dime que no es cierto, murmuró, su voz apenas un susurro. Samuel se volvió hacia ella, su rostro lleno de desesperación. Amor, te lo juro, no es cierto. No sé cómo sabe eso, pero te juro que no he hecho nada. Ana dio un paso adelante, su expresión victoriosa. No tiene sentido seguir mintiendo, Samuel. Todos aquí lo han oído. Todos saben lo que has hecho. Deberías confesar y enfrentarte a las consecuencias. El pánico se apoderó de Samuel. Se dio cuenta de que no había forma de salir de esa situación. Todo lo que había construido, su reputación, su familia, su iglesia, se estaba desmoronando ante sus ojos. Y lo peor de todo era que no sabía cómo detenerlo. Las lágrimas corrían por el rostro de su esposa, y el sonido de los murmullos aumentaba a su alrededor. Samuel sintió que el mundo se cerraba sobre él. Ana había ganado, y él no tenía nada que hacer al respecto. La tensión en la iglesia era palpable. Tras la explosiva acusación de Ana, la comunidad religiosa quedó dividida y desconcertada. Aquellos que habían conocido a Samuel durante años no podían creer que su pastor, un hombre aparentemente íntegro, fuera capaz de tal bajeza. Sin embargo, las palabras de Ana resonaban en sus mentes, y la imagen de un Samuel vulnerado, sin respuestas claras, no ayudaba a su defensa. La junta de la iglesia convocó una reunión de emergencia para discutir la situación. Samuel llegó con el rostro cansado, los ojos enrojecidos por las lágrimas y la falta de sueño. Sabía que la reunión sería un juicio, y aunque era inocente, no tenía pruebas que lo respaldaran. Su esposa, con quien había intentado hablar sin éxito después del incidente, no estaba a su lado. Él sabía que la distancia entre ellos crecía con cada minuto que pasaba. Estamos aquí para discutir las graves acusaciones que Ana ha hecho contra Samuel, comenzó el presidente de la junta, un hombre de edad avanzada con un aire solemne. Esto es un asunto muy delicado, y debemos abordarlo con seriedad. Samuel respiró hondo, preparándose para lo que vendría. Intentó ignorar las miradas frías y acusatorias que sentía sobre él. Su corazón latía con fuerza, y la culpa, aunque infundada, comenzaba a apoderarse de él. Sabía que, en su posición, la mera sospecha era suficiente para destruir su reputación. Pastor Samuel, entendemos que esta situación es difícil para usted, dijo el presidente, sus ojos clavados en los de Samuel. Pero debe comprender que la iglesia debe proteger a sus miembros, especialmente a los más jóvenes y vulnerables. No podemos permitir que estas acusaciones se queden sin respuesta. Samuel se levantó, su voz temblorosa mientras intentaba defenderse. Os aseguro que no he hecho nada malo. Ana me ha tendido una trampa. Nunca la he tocado, ni a ella ni a ninguna otra mujer de esta iglesia. Por favor, escuchadme. Las palabras de Samuel cayeron pesadas en el silencio de la sala. Nadie lo interrumpió, pero tampoco hubo signos de apoyo. Cada mirada que se cruzaba con la suya estaba cargada de desconfianza y juicio. Ana, que había sido invitada a la reunión, se levantó lentamente de su asiento. Su rostro mostraba una mezcla de dolor fingido y determinación. Lo siento, Samuel, pero no puedo seguir ocultando la verdad. Me duele mucho que sigas negándolo, pero todos aquí merecen saber lo que realmente pasó. Una ola de murmullos recorrió la sala, y la tensión aumentó. La junta, compuesta por hombres y mujeres que habían trabajado con Samuel durante años, intercambiaba miradas nerviosas. Sabían que cualquier decisión que tomaran tendría consecuencias devastadoras.
Ana, dijo el presidente, con un tono grave, ¿estás dispuesta a jurar que lo que has dicho es verdad? Ana asintió lentamente, su voz entrecortada por la emoción simulada. Lo juro. Por mi honor y mi fe, lo juro. Samuel me ha seducido, y no puedo vivir con esa mentira. Los miembros de la Junta asintieron lentamente, como si ya hubieran tomado una decisión antes de la reunión. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía lo que vendría a continuación. Hemos tomado una decisión, dijo el presidente, su voz más firme ahora. Samuel, aunque no queramos juzgarte sin pruebas concluyentes, no podemos permitir que esta situación continúe. Para proteger la integridad de la Iglesia y la seguridad de nuestros miembros, te pedimos que renuncies a tu posición como pastor. Samuel sintió que le faltaba el aire. Las palabras se mezclaban en su mente, y por un momento, no pudo reaccionar. Pero la realidad era innegable. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Se levantó lentamente, la mirada fija en el suelo. Renuncio. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás la iglesia, la congregación, y una vida que había dedicado a la fe. Al salir al exterior, el aire fresco lo golpeó, pero no le ofreció consuelo. Sabía que lo que vendría sería aún más difícil de soportar. La noticia de la renuncia de Samuel no tardó en extenderse por toda la comunidad. Al llegar a casa, su esposa, Marta, ya lo esperaba con los ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado. Había estado escuchando a los vecinos murmurar y sabía lo que había pasado en la iglesia. Samuel, dime que todo esto es una mentira, por favor, suplicó Marta, su voz temblorosa mientras se aferraba al brazo de su esposo. Samuel la miró con los ojos llenos de dolor. Quería decirle que todo era una farsa, que nada de lo que Ana había dicho era verdad. Pero sabía que ya no tenía sentido. Marta ya no confiaba en él. Marta, no es cierto, te lo juro. Nunca hice nada con Ana. Ella lo ha inventado todo para destruirme, intentó explicar Samuel, su voz rota. Pero Marta negó con la cabeza, incapaz de aceptar sus palabras. ¿Y cómo es que ella sabe sobre ese lunar? Samuel, yo ya no sé qué creer. Samuel sintió que su corazón se rompía al ver la desesperación en los ojos de su esposa. Alguien debió habérselo dicho, pero no fui yo. No sé cómo ocurrió, pero te juro que nunca la toqué. Marta se apartó de él, incapaz de mirarlo a la cara. No puedo seguir con esto, Samuel. No puedo vivir con la duda, con el temor de que lo que dices sea verdad. Necesito tiempo, necesito espacio. Samuel sabía lo que eso significaba. Su hogar, su familia, todo estaba perdido. Los hijos de Samuel, que habían escuchado la conversación desde la puerta, corrieron hacia su madre, buscando consuelo. Pero no miraron a Samuel. Ya no lo veían como el padre protector que siempre había sido. Ahora era solo un hombre caído en desgracia. «Papá, ¿es cierto?», preguntó su hijo mayor, con la voz quebrada. Samuel se arrodilló ante él, con lágrimas en los ojos. «No, hijo. No es cierto. Pero entiendo que ahora sea difícil creerme». Marta no pudo soportar más. Tomó a sus hijos de la mano y se dirigió hacia la puerta. «Nos vamos, Samuel. No sé por cuánto tiempo, pero no puedo estar aquí ahora». Samuel la vio salir, su corazón se hundía más con cada paso que daban hacia la puerta. Sabía que podría perderlo todo por una mentira, por una acusación sin fundamento. Y lo peor de todo es que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Quedó solo en la casa que una vez estuvo llena de amor y risas. Ahora, solo quedaban el silencio y la amargura. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en años, se permitió llorar sin restricciones. Su vida había sido destruida por una mentira, una calumnia lanzada con malicia por una joven resentida. Samuel se dio cuenta de que estaba solo, completamente solo en un mundo que una vez lo había visto como un guía espiritual. Ahora, era solo un hombre caído en desgracia, despojado de todo lo que amaba y apreciaba. Samuel caminaba por la carretera polvorienta, con solo una pequeña maleta en la mano y el corazón lleno de tristeza. Habían pasado 2 semanas desde que dejó el pueblo que alguna vez llamó su hogar. La desilusión, la traición y la soledad lo habían consumido, y cada paso que daba lo alejaba más de todo lo que una vez fue importante para él. Llegó a un pequeño pueblo,
escondido entre colinas y bosques, donde el ritmo de vida era lento y las personas parecían no conocer el dolor que él llevaba dentro. Allí, decidió empezar de nuevo, aunque sabía que jamás podría olvidar lo que había perdido. Al llegar al centro del pueblo, Samuel vio una pequeña iglesia de piedra, humilde pero acogedora. Se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. El sacerdote, un hombre de avanzada edad con una sonrisa amable, lo recibió con los brazos abiertos. «Buenos días, hijo», dijo el sacerdote, con una voz cálida que contrastaba con la frialdad que Samuel había sentido durante tanto tiempo. «Pareces haber viajado mucho. ¿Qué te trae por aquí?». Samuel vaciló antes de responder. «Busco un lugar donde empezar de nuevo, donde pueda redimirme de los errores que he cometido». El sacerdote lo miró con compasión. «La redención es un camino largo, pero siempre hay un comienzo. Si necesitas ayuda, este lugar siempre tiene las puertas abiertas». Agradecido por la bienvenida, Samuel decidió quedarse. Encontró un pequeño trabajo ayudando en la iglesia y en la comunidad, donde podía mantener su mente ocupada y sus manos trabajando. La gente del pueblo lo aceptó rápidamente, sin hacer preguntas sobre su pasado. Para ellos, Samuel era un hombre trabajador y devoto, un alma que había llegado a ayudar en tiempos de necesidad. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Samuel se dedicó por completo a su nueva vida, ayudando a los ancianos, cuidando a los enfermos y ofreciendo palabras de consuelo a aquellos que lo necesitaban. Pero cada noche, al cerrar los ojos, la imagen de su familia y su hogar destruido por una mentira volvía a atormentarlo. El tiempo pasó, y con él, los recuerdos comenzaron a desvanecerse, aunque la herida nunca sanó por completo. 5 años transcurrieron en silencio, sin noticias del pueblo que había dejado atrás. Samuel no tenía forma de saber cómo estaban su esposa y sus hijos, ni si algún día podrían perdonarlo por algo que nunca hizo. Ana estaba en su lecho de muerte, consumida por una enfermedad que había llegado repentinamente. Su cuerpo, antes joven y lleno de vida, ahora estaba débil y desgastado. Sentía el peso de su conciencia como nunca antes, y sabía que sus días estaban contados. Durante años, Ana había vivido con el remordimiento de lo que había hecho a Samuel. Sus mentiras, impulsadas por una obsesión enfermiza, habían destruido la vida de un hombre inocente. Aunque había logrado lo que quería en ese momento, el precio que había pagado fue demasiado alto. La culpa la había carcomido desde dentro, y ahora, al borde de la muerte, no podía llevar ese peso al otro lado. «Por favor, traigan a un sacerdote», pidió Ana con voz débil, mientras las enfermeras la miraban con preocupación. El sacerdote llegó poco después, un hombre joven que aún no conocía las oscuras profundidades del alma humana. Se sentó junto a la cama de Ana, tomando su mano fría y arrugada. «Hija, estoy aquí para escuchar tu confesión», dijo el sacerdote, su voz suave y reconfortante. «No temas. Dios está dispuesto a perdonar a todos sus hijos». Ana cerró los ojos, respirando con dificultad. Sabía que debía confesar, que debía decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. «Padre, he cometido un pecado terrible, uno que ha destruido la vida de un hombre inocente», empezó Ana, sintiendo como las palabras le quemaban la garganta. «Hace 5 años, acusé a un hombre llamado Samuel de algo que nunca hizo. Lo calumnié, lo destruí por completo». El sacerdote escuchaba en silencio, sin juzgar, esperando a que ella continuara. Estaba obsesionada con Samuel. Lo deseaba, quería que me hiciera suya, pero él me rechazó. No podía soportarlo, así que inventé una mentira. Dije que él me había seducido, y lo hice enfrente de toda la iglesia, donde todos podían oírme. Ana hizo una pausa, luchando por respirar. «Fue una mentira, padre. Todo fue una mentira. Samuel nunca me tocó. Inventé lo del lunar debajo de su ingle porque lo vi años atrás, cuando era enfermera y lo operaron de la vesícula. Pero nadie sabía eso, todos me creyeron porque era tan convincente». El sacerdote estaba conmocionado, pero mantuvo la compostura. Sabía que su deber era escuchar y ofrecer consuelo, no juzgar. «Hija, ¿por qué hiciste algo tan terrible?», preguntó con suavidad. Ana sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Porque no podía soportar el rechazo, porque me obsesioné con él. Y cuando él me rechazó, quise vengarme. Pero esa venganza destruyó no solo su vida, sino la mía también. He vivido con esta culpa durante 5 largos años, y ahora,
al final de mis días, no puedo morir sin decir la verdad. El sacerdote apretó su mano con fuerza, intentando darle un poco de paz. Dios es misericordioso, y aunque tus actos fueron terribles, Él te perdonará si te arrepientes de corazón. ¿Estás dispuesta a buscar su perdón? Ana asintió lentamente, sintiendo el peso de su culpa comenzar a aliviarse ligeramente. Sí, Padre. Quiero ser perdonada, aunque sé que nunca podré reparar el daño que he hecho a Samuel. El sacerdote le dio la absolución, y aunque Ana sintió un poco de alivio, sabía que lo que había hecho no tenía solución. Sus palabras, sin embargo, no se quedarían solo en ese cuarto. El sacerdote entendía la gravedad de lo que Ana había revelado, y sabía que Samuel, donde quiera que estuviera, merecía saber la verdad. Esa misma noche, Ana falleció en paz, dejando tras de sí un legado de mentiras y destrucción. El sacerdote, sabiendo que no podía quedarse callado, comenzó a investigar el paradero de Samuel, decidido a llevarle la verdad que tanto necesitaba. El sol del mediodía se filtraba entre las hojas de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre el camino polvoriento que conducía al nuevo pueblo de Samuel. Desde que llegó allí, había reconstruido su vida desde las cenizas, manteniendo su corazón cerrado a la esperanza de regresar algún día a su antigua congregación. Había perdido todo, su familia, su honor, su fe en la humanidad, todo por una mentira que lo desterró de su propio hogar. Mientras Samuel se encontraba barriendo el suelo de la pequeña iglesia donde ahora trabajaba, un grupo de personas se acercaba lentamente por el camino. Eran miembros de su antigua congregación, aquellos que, una vez, habían confiado en él como su pastor y líder espiritual. Samuel levantó la vista y, al reconocerlos, sintió un nudo en el estómago. No podía imaginar por qué habían venido a buscarlo después de tantos años. Samuel, dijo uno de los hombres al llegar a la entrada de la iglesia, con la voz cargada de emociones encontradas, necesitamos hablar contigo. Es sobre Ana. Samuel sintió que su corazón se detenía por un segundo. El nombre de Ana evocaba en él una mezcla de dolor, rabia y traición. Con un gesto cansado, los invitó a entrar a la iglesia, donde se sentaron en los bancos de madera, en silencio, esperando que alguno de ellos comenzara a hablar. Ana, ella falleció hace unos días, dijo una de las mujeres, una anciana con el rostro marcado por las arrugas de los años, pero con una mirada que aún reflejaba la fuerza de su espíritu. Samuel no sabía qué sentir. Durante años, había intentado olvidar a Ana y todo lo que ella representaba, pero su muerte trajo consigo una extraña sensación de cierre, aunque sin saber todavía por qué estaban allí. Antes de morir, continuó otro hombre, que solía ser uno de los ancianos más respetados de la congregación. Ana hizo una confesión que cambia todo lo que creíamos saber. El silencio en la iglesia se hizo más profundo, y el aire parecía cargado con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Samuel tragó saliva, esperando lo peor. Ana confesó que todo lo que dijo sobre ti era mentira, intervino la anciana, con la voz quebrada pero firme. Ella estaba obsesionada contigo, quería que la desearas como mujer, pero cuando tú la rechazaste, se llenó de rencor y decidió destruirte. Inventó todo, Samuel. Lo del lunar, lo de la seducción, todo fue una venganza cruel. Samuel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Durante tanto tiempo había vivido con el peso de una mentira que destruyó su vida, y ahora, la verdad finalmente salía a la luz. Pero, en lugar de sentir alivio, sintió una tristeza profunda, una mezcla de dolor por lo que había perdido y por lo que nunca podría recuperar. Ana también dijo que lo de lunar lo sabía porque te había visto cuando eras operado, añadió el anciano, observando a Samuel con ojos compasivos. Ella pidió perdón, Samuel, aunque sabemos que eso no cambiará lo que te hizo. El silencio volvió a reinar en la iglesia mientras Samuel asimilaba lo que había escuchado. Su mente estaba en blanco, y las emociones se arremolinaban en su interior, sin encontrar salida. Sabía que debía decir algo, pero las palabras se negaban a salir. No sé qué decir, logró murmurar finalmente, con la voz quebrada. Han pasado tantos años, he perdido todo por culpa de esa mentira. Mi familia, mi hogar, mi fe. No sé cómo seguir adelante. La anciana se acercó a él, tomando su mano con ternura. Samuel, sabemos que nada de lo que digamos o hagamos te devolverá lo que perdiste. Pero hemos venido a ofrecerte nuestro apoyo, nuestra disculpa por haberte juzgado y condenado sin pruebas. Queremos que regreses al pueblo, si lo deseas, y reconstruyas tu vida con aquellos que te apoyan. Samuel miró a los rostros de las personas que lo rodeaban,
aquellos que una vez lo habían echado sin dudar. Podía ver la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento por haberlo condenado injustamente. Pero también sabía que regresar significaba enfrentar los fantasmas del pasado, revivir los momentos más oscuros de su vida. Agradezco su oferta, dijo finalmente, con una voz suave pero firme, pero mi vida está aquí ahora. He encontrado un lugar donde puedo ser útil, donde puedo ayudar a quienes lo necesitan sin ser juzgado por algo que no hice. No sé si podría regresar y enfrentar todo lo que perdí. Los miembros de la congregación asintieron, comprendiendo su decisión. Sabían que no podían pedirle que regresara, no después de todo lo que había pasado. Sin embargo, también sabían que su visita había sido necesaria, no solo para él, sino también para ellos, para cerrar un capítulo oscuro en sus vidas. Si alguna vez cambias de opinión, Samuel, dijo la anciana, apretando su mano con cariño, siempre serás bienvenido de regreso. El pueblo ha cambiado, y nosotros también. No te olvidaremos. Samuel asintió, conmovido por sus palabras, pero sintiendo en su corazón que su lugar ya no estaba en ese pueblo. Los observó mientras se levantaban y se dirigían a la puerta, sabiendo que, aunque nunca podría olvidar lo que había sucedido, ahora al menos podía encontrar un poco de paz. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Samuel se quedó solo en la iglesia, con la mente llena de recuerdos y el corazón aliviado por la confesión de Ana. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que la verdad, finalmente, había salido a la luz. Y, con esa verdad, tal vez, solo tal vez, podría encontrar la redención que tanto buscaba. El viento soplaba con fuerza en el pequeño pueblo, arrastrando consigo el eco de los susurros que corrían de casa en casa. La confesión de Ana, justo antes de morir, había sacudido a la comunidad como un rayo en medio de la tormenta. Las personas que una vez fueron tan rápidas en condenar a Samuel ahora se sentían culpables y arrepentidas. La verdad había salido a la luz, y con ella, la conciencia de muchos se despertó, dándose cuenta del grave error que habían cometido. Un grupo de ancianos se reunió en la plaza del pueblo, bajo la sombra de un viejo roble que había sido testigo de muchas decisiones importantes a lo largo de los años. Hablaron en voz baja, discutiendo cómo podían reparar el daño que le habían hecho a Samuel. Él era un buen hombre, dijo don Ricardo, uno de los más viejos del lugar, con una voz llena de tristeza. No debimos haberle dado la espalda tan rápido. Fue un error que ahora debemos corregir. Pero, ¿cómo?, preguntó uno de los más jóvenes. Samuel ha estado lejos por tanto tiempo. No sé si alguna vez querrá volver después de lo que le hicimos. Debemos pedirle perdón, todos nosotros, intervino doña Elena, una mujer de carácter fuerte. Él merece saber que el pueblo lo quiere de vuelta, que necesitamos su guía, su sabiduría. Y debemos hacer todo lo posible por devolverle lo que le quitamos. Así que, con el plan decidido, una delegación de los miembros más respetados del pueblo se preparó para ir en busca de Samuel una vez más. Esta vez, no solo como una disculpa, sino con la esperanza de traerlo de regreso al lugar donde siempre había pertenecido. Samuel, mientras tanto, continuaba con su vida tranquila en el nuevo pueblo. La confesión de Ana había aliviado parte del peso que llevaba en su corazón, pero aún sentía la pérdida de su familia como una herida abierta que nunca terminaba de sanar. Estaba en medio de una oración matutina cuando escuchó pasos acercándose a la iglesia. Al levantar la vista, vio a los mismos rostros que habían venido a buscarlo antes, pero esta vez, había más personas con ellos, y todas llevaban en el rostro la marca de la preocupación y el arrepentimiento. Samuel, dijo don Ricardo al tomar la palabra, venimos a ti con una petición. El pueblo te necesita, más que nunca. Queremos que regreses, que vuelvas a ocupar el lugar que te corresponde como nuestro pastor. Samuel los miró en silencio, dejando que sus palabras calaran en su mente. Había esperado escuchar esto durante años, pero ahora que lo tenía frente a él, no podía evitar sentir una mezcla de resentimiento y tristeza. Ustedes me echaron sin siquiera escucharme, respondió Samuel, con una voz firme pero serena. Me juzgaron y condenaron basándose en una mentira. Perdí a mi esposa, a mis hijos, 5 años de mi vida. Y ahora vienen a pedirme que regrese, como si nada hubiera pasado. Los miembros del grupo bajaron la mirada, avergonzados. Sabían que las palabras de Samuel eran ciertas, que habían cometido un error imperdonable. Entendemos tu dolor, Samuel, dijo doña Elena, dando un paso al frente. Sabemos que no podemos devolverte esos años, pero queremos intentarlo. Queremos que sepas que el pueblo te reclama, que te necesita.
y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que recuperes lo que perdiste. Samuel los observó durante un largo momento, evaluando la sinceridad en sus rostros. Sabía que no podía simplemente olvidar lo que había pasado, pero también sabía que tal vez, regresar al pueblo era la oportunidad que necesitaba para sanar. Regresaré, dijo finalmente, pero solo bajo una condición. Quiero que me devuelvan a mi esposa, a mis hijos y los 5 años que perdí. Sin ellos, no tiene sentido que vuelva. El grupo se miró entre sí, comprendiendo la magnitud de lo que Samuel pedía. Sabían que no era una tarea fácil, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para enmendar sus errores. Haremos todo lo posible, Samuel, dijo don Ricardo. Hablaremos con tu esposa, con tus hijos. Les haremos entender que cometieron un error al abandonarte, que tú siempre fuiste inocente. Y te traeremos de regreso al lugar que siempre debió ser tu hogar. Samuel asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza volvía a encenderse en su corazón. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que esta era su oportunidad de recuperar lo que había perdido. El grupo regresó al pueblo con la misión clara: restaurar lo que habían destrozado en la vida de Samuel. Sabían que convencer a la esposa de Samuel, Marta, no sería sencillo. Marta había sufrido mucho tras la acusación, y aunque en su corazón siempre había dudado de la veracidad de las palabras de Ana, el peso de la presión social y la humillación la había llevado a distanciarse de Samuel y, eventualmente, a tomar la difícil decisión de separarse de él. Don Ricardo y doña Elena fueron los primeros en visitar a Marta. La encontraron en su pequeña casa, donde ahora vivía sola con sus hijos, en la periferia del pueblo. Cuando abrieron la conversación, Marta los escuchó en silencio, con el rostro serio y los ojos llenos de una tristeza que había aprendido a esconder con los años. Marta, comenzó doña Elena, tomando suavemente las manos de la mujer, sabemos que todo lo que has pasado ha sido extremadamente doloroso. Pero venimos a ti con la verdad. Ana, antes de morir, confesó que todo fue una mentira, que Samuel siempre fue inocente. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Durante años, había luchado con la duda y el dolor de haber abandonado al hombre que amaba, sin saber si había tomado la decisión correcta. Samuel quiere regresar, continuó don Ricardo, pero solo lo hará si puede recuperar a su familia. Sabe que ha perdido mucho, pero aún guarda la esperanza de reunirse contigo y con los niños. Es la única condición que ha puesto para volver. Marta miró a los ancianos, luchando por contener sus emociones. Sabía que amaba a Samuel, que nunca dejó de amarlo, pero también sabía que regresar significaba enfrentar el dolor de todos esos años de separación, de las heridas que nunca terminaron de sanar. Yo, no sé qué decir, logró murmurar finalmente. He vivido tanto tiempo con esta culpa, con esta tristeza. No sé si puedo simplemente olvidarlo todo y volver a ser la esposa de Samuel como si nada hubiera pasado. No te estamos pidiendo que olvides, dijo doña Elena, con voz suave. Te estamos pidiendo que perdones, que le des a Samuel la oportunidad de demostrarte que aún es el hombre al que amaste. Ana confesó, Marta, porque sabía que te había destruido a ti tanto como a él. Esta es tu oportunidad de encontrar la paz que tanto mereces. Marta asintió lentamente, dejando que las palabras de doña Elena calaran en su corazón. Sabía que tenía una decisión que tomar, y aunque el miedo y la inseguridad aún estaban presentes, también sabía que no podía seguir viviendo con ese dolor en su pecho. Hablaré con Samuel, dijo finalmente, con una voz temblorosa pero decidida. Quiero escuchar lo que tiene que decir, quiero saber si realmente podemos encontrar la manera de volver a ser una familia. Con esa decisión, el pueblo entero comenzó a prepararse para el regreso de Samuel. Los días que siguieron estuvieron llenos de expectativas y temores, mientras la noticia se esparcía como la pólvora entre los habitantes. Todos esperaban con ansias el reencuentro, sabiendo que su pastor estaba por regresar, pero también conscientes de que el futuro de Samuel y su familia aún estaba en el aire. Finalmente, llegó el día en que Samuel fue llamado de nuevo al pueblo. Llegó al atardecer, cuando el cielo se teñía de un cálido color anaranjado, y fue recibido por una multitud que lo aguardaba en la plaza central. Entre ellos, estaba Marta, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo desbocado. Samuel la miró desde la distancia, y sintió como el amor que siempre había sentido por ella volvía a llenar su pecho. Dio un paso adelante, y luego otro, hasta que estuvo frente a ella, en medio de la plaza, rodeados por la gente que había sido testigo de su historia. Marta, dijo, con la voz cargada de emoción, he vuelto por ti, por nuestros hijos.
No puedo recuperar los años que hemos perdido, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que podamos encontrar la felicidad que nos arrebataron. Marta lo miró a los ojos, buscando en ellos la sinceridad que siempre había conocido. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que amaba a Samuel, que nunca dejó de amarlo. Samuel, comenzó, con voz temblorosa, he pasado tanto tiempo deseando que esto fuera verdad, que todo fuera una mentira. Y ahora que lo sé, no sé cómo empezar de nuevo. Pero quiero intentarlo. Quiero que seamos una familia otra vez. Samuel asintió, sintiendo como la esperanza volvía a encenderse en su corazón. Se acercó a ella, y sin decir una palabra más, la abrazó con fuerza, sintiendo como todas las barreras que los habían separado durante tanto tiempo comenzaban a desmoronarse. La gente del pueblo los rodeó, aplaudiendo y vitoreando el reencuentro de su pastor con su familia. Sabían que no podían devolverle los 5 años perdidos, pero también sabían que este era un nuevo comienzo, una oportunidad de redención y de reconstrucción. Y así, en medio de esa pequeña plaza, con el sol poniéndose en el horizonte, Samuel y Marta se prometieron que, a partir de ese día, harían todo lo posible por recuperar el tiempo perdido y construir juntos un futuro lleno de amor y esperanza. El sol se había ocultado, dejando que las estrellas comenzaran a brillar en el cielo mientras la familia de Samuel regresaba a la casa que había sido su hogar. Marta caminaba al lado de Samuel, sus manos entrelazadas en un gesto que representaba más que solo un reencuentro, simbolizaba una promesa de no volver a dejar que nada los separara. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una paz que no habían conocido en años. Pero al mismo tiempo, había un peso en el aire, una carga que ambos sabían que tendrían que enfrentar para poder seguir adelante. Cuando llegaron a la casa, los hijos de Samuel, que habían estado observando desde la ventana, corrieron a su encuentro. Sus caras estaban llenas de emoción y algo de nerviosismo. No era fácil para ellos entender todo lo que había pasado, pero sabían que su padre había vuelto, y eso era suficiente por ahora. «Papá, ¿te vas a quedar con nosotros?», preguntó el más pequeño, mirando a Samuel con ojos llenos de esperanza. Samuel se agachó para estar a la altura de su hijo y le acarició el cabello con una ternura que había extrañado tanto. «Sí, hijo, me voy a quedar». «No voy a irme de nuevo», respondió, y el niño sonrió antes de lanzarse a abrazarlo, seguido por sus hermanos. Marta observaba la escena con lágrimas en los ojos. Había temido tanto este momento, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. «Vamos adentro», sugirió Samuel, poniéndose de pie y extendiendo la mano hacia Marta. «Es hora de empezar de nuevo». Entraron juntos a la casa, donde el ambiente era cálido y acogedor, un contraste con los años fríos y solitarios que habían vivido. Se sentaron en la mesa del comedor, y Marta sirvió una sencilla cena que había preparado en la tarde, antes de saber que Samuel regresaría. Era una comida modesta, pero para ellos, significaba mucho más. «Samuel», comenzó Marta, rompiendo el silencio mientras servía un poco más de sopa a los niños. «Quiero que sepas que, aunque no puedo cambiar lo que pasó, estoy dispuesta a trabajar para que podamos reconstruir lo que teníamos. No será fácil, pero estoy dispuesta a hacerlo contigo». Samuel la miró con una expresión suave, sus ojos reflejaban el mismo deseo de sanar y seguir adelante. «Yo también, Marta. He pasado estos años preguntándome si alguna vez podría tener una segunda oportunidad, y ahora que la tengo, no pienso desaprovecharla. Quiero que sepas que haré todo lo posible para recuperar tu confianza y para que nuestros hijos crezcan en un hogar lleno de amor». Los niños escuchaban en silencio, sintiendo la sinceridad en las palabras de sus padres. Para ellos, lo que importaba era que su familia estaba junta de nuevo, y eso era lo único que necesitaban para sentirse seguros. Después de la cena, Samuel y Marta se quedaron solos en la sala, los niños ya estaban en sus camas, agotados por la emoción del día. La casa estaba en silencio, y por primera vez en años, ese silencio no era incómodo, sino reconfortante. «¿Cómo lo haremos, Samuel?», preguntó Marta, su voz apenas un susurro. «¿Cómo recuperamos el tiempo que perdimos?». Samuel la miró con una leve sonrisa y le tomó la mano. «No podemos recuperar el tiempo, Marta. Pero podemos crear nuevos recuerdos, más fuertes, más llenos de amor y comprensión. Lo que nos pasó fue una prueba, y aunque nos hizo daño, también nos enseñó lo valioso que es lo que tenemos. Si seguimos adelante con ese conocimiento, creo que podremos superar cualquier cosa». Marta asintió,
sintiendo que las palabras de Samuel resonaban en lo más profundo de su corazón. Era cierto, no podían cambiar el pasado, pero el futuro estaba lleno de posibilidades, y ahora tenían la oportunidad de escribir una nueva historia, juntos. Los días que siguieron fueron de ajustes y redescubrimiento. Samuel volvió a predicar en la iglesia, esta vez con una congregación que lo recibía con los brazos abiertos, dispuestos a escuchar sus enseñanzas con renovada fe. Su experiencia le había dado una nueva perspectiva, y sus sermones eran más profundos, llenos de empatía y comprensión por las debilidades humanas. Marta, por su parte, se dedicó a reconstruir el hogar que había sido fracturado. No fue fácil al principio, pero con cada pequeño gesto, con cada palabra amable, comenzaron a sanar las heridas que el tiempo y las mentiras habían dejado. Se apoyaban mutuamente, conscientes de que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Un día, mientras caminaban juntos por el campo, Samuel se detuvo y miró a Marta con una sonrisa. ¿Recuerdas lo que dijiste la primera vez que hablamos después de que regresé?, preguntó él, con los ojos llenos de ternura. Marta lo miró, tratando de recordar, y luego asintió. Dije que no sabía cómo empezar de nuevo, respondió ella, con una sonrisa suave. Exacto, dijo Samuel. Y mira dónde estamos ahora. No solo hemos empezado de nuevo, sino que hemos construido algo mucho más fuerte. No puedo imaginar mi vida sin ti, Marta, y estoy agradecido cada día por esta segunda oportunidad. Marta lo miró, sintiendo como su corazón se llenaba de amor por el hombre que estaba a su lado. Yo también, Samuel. No sé qué nos depara el futuro, pero mientras estemos juntos, sé que podremos enfrentar cualquier cosa. Se abrazaron en silencio, sintiendo la paz y la felicidad que solo se encuentran cuando el amor ha sido probado por el fuego y ha salido más fuerte del otro lado. El regreso de Samuel al pueblo no solo significó la restauración de su familia, sino también la renovación de una comunidad que había aprendido la importancia de la verdad, el perdón y la compasión. La vida siguió adelante, pero con un nuevo sentido de propósito y unión, sabiendo que, a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Y así, bajo el mismo cielo estrellado que los había visto separarse, Samuel y Marta caminaron juntos hacia su futuro, sabiendo que habían superado la prueba más difícil de sus vidas y que, al final, el amor verdadero había prevalecido. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.